Tenemos el honor de conversar ahora con el ingeniero Ivonne Sugasti. Él es director de Prospectique, pertenece además al grupo LKS de la gran corporación mundial Mondragón, donde hace un poco de tiempo visitamos sus instalaciones acompañado de dos gerentes de la región Amazonas y la región San Martín. Justamente quien fue el nexo para llegar a esta sede fue nada menos que Ivonne Sugasti. Una alegría de conversar. Yo le llamo más maestro porque la verdad es que cada vez que puedo conversar aprendo y recojo pues una serie de elementos que lo utilizo en mi vida diaria y que me pongo a pensar en la vida futura, en lo que se nos viene. En principio, bienvenido al programa, maestro Ivo. Encantado, Rómulo, y encantado de estar aquí hoy en este programa de Compime y contigo, de quien yo también aprendo muchísimo cada vez que nos vemos y esa es, yo creo que una relación de amistad fantástica, ¿no? Donde aprendemos día a día y donde además queremos aprender, ¿no? Esa es la parte relevante, que es queremos seguir aprendiendo porque la vida continúa a pesar de las dificultades que el mundo atraviesa, de la cual el Perú no es ajeno, España tampoco. ¿Usted se encuentra actualmente en San Sebastián, en el País Vasco, o está ya viajando? Porque entiendo que ya los vuelos se han retomado en España. Sí, se han retomado, pero con muchas restricciones. Yo la verdad es que no, por temas de trabajo no he viajado desde febrero pasado. Por temas personales en vacaciones viajé, digamos, volé dentro de España en agosto, pero hay bastantes restricciones, sí, para viajar no solo fuera de España, dentro de Europa, sino también incluso desde España, América o Asia. Todavía tenemos restricciones, pues es necesario presentar una prueba negativa del COVID e incluso justificar el viaje pues, por razones de cierta necesidad, ¿no? De acuerdo. Bueno, nuestra conversa indudablemente es mirando la parte global. ¿Qué nos deja? ¿Qué lecciones aprendidas? ¿Qué retos nos va dejando este dolor, por un lado, el duelo, la crisis en el Perú, tres crisis juntas a la vez, sanitaria, económica, política, y seguramente algunos países también enfrentan una crisis, dos crisis, pero al final son golpes que repercuten en las economías. ¿Qué lecciones aprendidas puede usted rescatar, maestro Ivo? Sí, pues desde el punto de vista nuestro de los estudios de futuros y la perspectiva, yo diría que para mí esta pandemia, esta crisis, sobre todo refuerza la idea de que tanto en gobiernos como en organizaciones empresariales, eh, la principal conclusión es que ya no podemos planificar más sin utilizar escenarios alternativos, sin considerar escenarios alternativos, ¿no? Tradicionalmente los gobiernos y las organizaciones empresariales venimos de una tradición de creer que el futuro va a ser una prolongación del pasado, ¿no? Y que, bueno, siempre que hay variaciones, estas van a ser pequeñas, nos vamos a poder adaptar rápidamente a esos cambios. Bueno, la perspectiva y los estudios de futuro que partían de la hipótesis contraria, es decir, que el futuro o los futuros no son una prolongación o no tienen por qué ser una prolongación del pasado, pues esta pandemia nos confirma en esas ideas en las que se construye la perspectiva, ¿no? Nos hemos encontrado de la noche a la mañana, por decirlo de alguna forma, con una pandemia que ha impactado en todo, en el ámbito de los gobiernos, en el ámbito de las empresas, de la actividad económica, y esto confirma que este tipo de lo que en perspectiva solemos llamar hechos disruptivos o cisnes negros, eventos inesperados
con baja probabilidad de ocurrencia, pero con alto impacto si ocurren, bueno, pues son posibles y realmente pueden impactar en nuestro marco estratégico, ¿no? Digamos, empresarial o gubernamental. Y añadiría algo más, que además desde el proyecto Millennium llevamos desde el año 96 publicando nuestros informes anuales del estado del futuro, donde tratamos de hacer una radiografía sobre cómo se encuentra la humanidad respecto a los 15 grandes desafíos globales. Y en esa radiografía veníamos alertando de que podía ocurrir algo como lo que ha ocurrido, ¿no? Que podía, no porque nosotros seamos expertos epidemiólogos o expertos sanitarios, ¿no? Sino porque nos hacíamos eco de las alertas que ya lanzaba la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Quiero decir que esto ya estaba documentado, ha ocurrido y a partir de aquí tenemos que decir, bueno, esto ya ha pasado de cara al futuro. Empecemos ya a planificar por escenarios. En realidad, los gobiernos, sobre todo en América Latina, América del Sur, en todo caso, pareciera que no se le dio mayor importancia y esto nos ha puesto con una foto tan clara de los manejos de nuestros recursos materiales y de nuestra infraestructura dentro de la sociedad, como es la infraestructura sanitaria. Por decirlo, no sé, de otros países. En el Perú hablábamos de un crecimiento importante que lo veníamos demostrando en el tiempo, pero a la hora de la emergencia nos ha llevado a retroceder 100 años. Estamos en una crisis la más aguda de los últimos 100 años. Entonces, en su análisis en los continentes del mundo, ¿cuáles son las que de alguna forma han respondido de manera más eficiente? Sí, yo creo que es una reflexión muy importante la que haces, ¿no, Rómulo? Porque, es decir, hay líderes políticos y empresariales que ante esta pandemia lo que nos dicen es que, bueno, pues esto es una pandemia global y nos afecta a todos, ¿no? Pero claro, la clave es quién estaba mejor preparado para afrontar esto y, lógicamente, como consecuencia de ello, quién está teniendo un mejor desempeño, quién está saliendo mejor de esta crisis, ¿no? Como bien indicas. Yo creo que la fotografía global es que, permíteme la expresión, pero yo creo que los grandes perdedores estamos lamentablemente en América y en Europa, ¿no? Y además con países con unas características, con estados con unas características muy diferentes, ¿eh? Estamos hablando con estados de un nivel de desarrollo muy diferente, desde los Estados Unidos de América, ¿no? La primera economía mundial, que es la que más impacto sanitario ha tenido, bueno, pues en esta crisis. Países, bueno, pues muy desarrollados, como puede ser el caso de España, que es el país, por lo menos en Europa y yo diría casi en casi todo Occidente, que va a tener un impacto económico más negativo, sobre todo por el peso que tienen los servicios y en concreto el turismo en su estructura económica, pero también en Latinoamérica, desde economías más grandes y más avanzadas y más industrializadas hasta las economías menos avanzadas de América Latina, el impacto está siendo realmente muy importante, ¿no? Y a diferencia, digamos, o en el otro lado, no sé si, también permíteme la expresión, no sé si podríamos hablar de ganadores, ¿no? Pero vemos que los países que mejor desempeño están teniendo en esta pandemia a nivel global están siendo los países sobre todo del este asiático, ¿no? Separando, digamos, lo que puede ser el caso de India, que está teniendo un desempeño bastante negativo, entre los peores países. Pero si vemos el caso de China, que es paradigmático, ¿no? Porque es el estado donde surgió, digamos, la pandemia. Y bueno, pues es verdad que también no tiene un régimen totalmente equivalente a lo que puede ser una democracia liberal, ¿no? Sino que tiene, por ejemplo, una economía planificada, ¿no? Y otra serie de características. Pero digo, si
si separamos ese caso, vemos que los países y los estados con mejor desempeño están en Japón, están en Corea del Sur, están en Taiwán, están en Singapur, están en Nueva Zelanda, están en Australia, digamos, países bueno, pues que en su globalidad, a nivel sanitario, a nivel social y a nivel económico, en su globalidad están teniendo mucho mejor desempeño que los países de Europa y los países de América. Ciertamente, y ahora si miramos a nivel de sectores, pues hay algunos que han salido y que están aún siendo más beneficiados que otros. Tanto a nivel global, en el nivel del país, del Perú también, el sector agrícola en algunos productos ha crecido sus exportaciones, mientras otros están con mayores dificultades, algunos pocos, bueno, pues están creciendo. Y claro, la bondad del Perú es que tiene sus 84 microclimas y entonces tiene para sostener este tema de la seguridad alimentaria. ¿Cómo observa usted el crecimiento, en este caso desproporcionado, de determinadas industrias y en algunos casos el aprovechamiento incluso de algunos malos empresarios, de algunos malos industriales con la necesidad de la población? En este caso no solo me refiero a Perú, porque he visto también en Centroamérica países que también han pasado similar al nuestro. ¿Cuál es tu lectura? Sí, hay efectivamente en esa primera fotografía que hemos hecho estábamos hablando de grandes regiones, pero luego dentro de ellas, lógicamente en América Latina y en Europa tenemos también muchos casos, muchas casuísticas, ¿no? Has citado varios casos en América Latina. Yo en Europa recientemente, hace un par de días, leía también la paradoja, ¿no? Yo estaba citando el caso de España, que con Italia y Francia, digamos, son las economías más afectadas por esta pandemia, ¿no? Pero en el otro lado están curiosamente economías como la de Irlanda y Lituania, que curiosamente en la crisis de hace 10 años, lo que se llamó la Gran Depresión o esa crisis financiera y bancaria, fueron algunos de los países más afectados, sobre todo el caso de Irlanda, ¿no? Que venía de ser una economía de alto crecimiento, bueno, pues considera un poco como el tigre europeo, ¿no? En cuanto a un crecimiento muy, muy rápido y muy importante. Curiosamente, en este caso, Irlanda tenía una estructura económica donde tenía una gran importancia, por ejemplo, tres sectores, ¿no? El sector, dentro del sector sanitario, el sector farmacéutico. Irlanda si no me equivoco, en este artículo se decía que es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de exportación de productos farmacéuticos después de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Y eso le ha beneficiado porque en esta pandemia se ha exportado prácticamente de todo en el ámbito farmacéutico, ¿no? En segundo lugar, el sector del software. Todas las grandes multinacionales, sobre todo estadounidenses, tienen digamos, sus sedes de operaciones en Europa, en Irlanda, por temas fiscales. Y esto, bueno, pues también les ha beneficiado mucho porque han sido sectores que han aguantado bastante bien la crisis, ¿no? Y el tercero está relacionado con lo que indicabas. Irlanda tiene un sector de alimentación muy importante, tanto en el sector agrario como en el sector ganadero, que exporta mucho a Europa, sobre todo exporta al Reino Unido. Es un gran proveedor de alimentos al Reino Unido y esto también le ha beneficiado en esta crisis, ¿no? Porque, como sabemos, el sector de alimentación ha sido, digamos, un sector que ha llevado bastante bien la crisis y que se ha quedado bastante protegido, ¿no? Ahora, el desafío que tienen en Irlanda es más que el COVID, el Brexit, ¿no? Que sí que les puede imponer algunas limitaciones, ¿no? Pero efectivamente vemos que la estructura económica de cada país, de cada estado, lógicamente, pues ha determinado si el impacto ha sido mayor o menor. También la preparación que tenían esos países. Y yo creo que en esta crisis otra lección muy importante es hemos visto, curiosamente, hay un discurso que vincula también, digamos, la infraestructura sanitaria y la capacidad sanitaria del sistema con el desempeño que ha habido en esta crisis, ¿no? Y vemos que no es totalmente cierto, porque esto yo creo que es un requisito necesario a la hora de atender a la población enferma,
pero muchos países lo que han optado es por la vía de la prevención, es decir, por tratar que no llegara hasta ese punto, ¿no? ¿Cómo? Pues fundamentalmente controlando la expansión de la pandemia, ¿no? Que ha sido el caso sobre todo de esos países asiáticos que he mencionado, y yo creo que tienen tres claves fundamentales, ¿no? Una, tener gobiernos eficientes que se tomaron esto en serio desde el principio y que dijeron vamos a actuar, vamos a prevenir, vamos a tomar medidas desde el principio, vamos a controlar esto, que se lo tomaran de una forma seria, ejecutiva, con una visión a largo y con una actuación rápida. En segundo lugar, también yo creo que es importante una sociedad civil, incluida pues la ciudadanía, las empresas, bueno, una sociedad responsable que actuara de una forma corresponsable y que además bueno, pues cumpliera, digamos, sus responsabilidades individuales y colectivas. Y en tercer lugar, para mí es importante también el uso de la tecnología. Hemos visto en muchos de estos países, sobre todo en Asia, que han utilizado la tecnología, sobre todo de una forma muy importante, y no me estoy refiriendo al caso de China, que ya sé que genera mucha polémica con el tema del control de las opiniones, etcétera, etcétera, pero me estoy refiriendo a Corea del Sur, a Japón, a Singapur, a economías libres y abiertas, que lo que han hecho, han utilizado la tecnología para tratar de identificar rápidamente dónde estaban digamos, los puntos de contagio, y tratar de aislarlos de la forma más rápida posible para que la expansión del virus fuera lo más limitada posible, ¿no? Bueno, hoy en día vemos los resultados de estos enfoques, ¿no? Tiene usted toda la razón. Trabajar con medidas preventivas, y ahí viene la importancia de hacer prospectiva, que algunos a veces no los consideran, los gobiernos a veces no los consideran, hacen trabajo de gobierno y no de Estado muchas veces, es decir, piensan en el periodo para la que son elegidos, pero no piensan en la estabilidad que hay que dar a una nación, a una sociedad. Entonces, desde luego, bueno, para ir cerrando, maestro, esta crisis, desde luego, nos deja lecciones, nos deja retos, y en todo caso esa gran reflexión: a más problemas se requieren mayores soluciones. Nos deja el tema de la seguridad alimentaria. He estado viendo las declaraciones de las Naciones Unidas, que va en un incremento del hambre en algunos países, sobre todo en algunos países de África. Nos deja un número de desempleo bastante considerable en muchos países, en unos más que otros, pero igual es un reto superar todo ello, superar el tema del hambre, la salud, el tema de la seguridad. Son, digamos, líneas generales que tenemos que tomarlo muy en serio, y tienen que tomar los gobiernos del mismo modo. Y para ello necesitamos justamente tener la consejería, el acompañamiento de personas como usted, que conocen, que miran, que caminan, digamos, y están con la lectura al día de lo que pueden ser los escenarios, y que muchas veces nos advierten, pero no lo escuchamos, o si lo escuchamos, no le damos mayor importancia. ¿Qué consejos, maestro? Bueno, yo siempre a la hora de, cuando me preguntas sobre consejos, no es una palabra que me resulta un poco atrevida, ¿no? Porque no sé si soy yo quien debe dar consejos, pero sí, desde luego, lo que intentamos es, desde nuestro punto de vista de la perspectiva y los estudios de futuro, tratar de presentar, de difundir, de compartir los valores y lo que entendemos que pueden ser las ventajas que tiene tener una visión a largo plazo, tratar de incorporar digamos, el enfoque de la complejidad de los sistemas que analizamos, y tratar de nunca no perder esa visión a largo, ¿no? A la hora de aplicar las políticas públicas, el desarrollo empresarial, para buscar una transformación real, que es de lo que se trata, ¿no? Si queremos seguir como estamos, pues ahí realmente no tenemos mucho discurso, ¿no? No podemos dar muchos consejos, pero si realmente estamos convencidos que tenemos que cambiar, y que tenemos que cambiar a medio y largo plazo, ahí es donde vemos que la perspectiva y los estudios del futuro pueden jugar un papel relevante, ¿no? En estos momentos estamos trabajando en un consorcio que estamos dirigiendo con unos socios
en Colombia para el Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia para crear, diseñar y crear una unidad de prospectiva en este Departamento Nacional de Planeación. Es un proyecto apasionante en el que estamos involucrados desde mediados del año y que esperemos que ya para mediados del año que viene esté ya estructurado y empiece a generar unos resultados visibles a través de una metodología que, bueno, a partir de las experiencias que estamos recogiendo de los países referentes en este ámbito, Finlandia, Francia, Alemania, Singapur, Japón, incluso latinoamericanos como Uruguay o Costa Rica, por supuesto también Canadá, bueno, pues podamos aprender de esas experiencias, diseñar una estructura, una unidad de prospectiva para el Gobierno de Colombia que responda a su realidad propia y a la tradición que tiene el Departamento Nacional de Planeación y que les ayude a hacer mejores políticas públicas en el futuro, ¿no? Entre otras cosas, tratando de integrar riesgos sistémicos como este que estamos padeciendo ahora, como este del COVID, ¿no? Y que otro de los ámbitos muy concretos donde esperamos que pueda generar resultados es en las orientaciones que el propio gobierno va a emitir al sector empresarial, en todos esos grandes desafíos que tiene el sector empresarial en la digitalización y en la transición energética o ecológica. Esperamos que esta nueva unidad ayude a que el gobierno emita y apoye al sector empresarial mejor en toda esa transformación. Bueno, desde luego, maestro, nosotros los necesitamos también en el Perú, estos lineamientos, que estoy convencido que los peruanos somos conscientes que no podemos seguir en un tema de lamentos en un país con tanta riqueza natural que realmente poseemos y con gente emprendedora que desde luego estamos dispuestos a apostar por un crecimiento y un desarrollo sostenible a partir del adquirir el conocimiento, de asesorarnos adecuadamente. Así que tendremos ocasión, maestro, de poder ojalá estar una vez más conversando y ojalá incorporando esta experiencia que a mí me encantó, la experiencia de Mondragón, y una vez más yo se lo agradezco públicamente porque usted fue el gestor para nosotros llegar y poder enterarnos más de lo que hizo José María Arizmendieta y qué es lo que hicieron estos 5 hombres al fundar esta corporación, que hoy desde luego no solo es de lectura, sino es de un tema de acción en todos los continentes del mundo. Bien, muchísimas gracias, maestro, por esta oportunidad de conversar con